para hablar de un poco de esta coyuntura, de lo que se viene en el marco de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, también por supuesto el escenario nacional político y esto también que mencionábamos sobre el gobierno de Javier Milei. Nos ha visitado en el día de hoy Margarita Recalde, ella es diputada provincial del bloque por Unión por la Patria. Bueno, Margarita, gracias por visitar Barricada TV. ¿Cómo estás? Bien, gracias Nacho por invitarme. Decirte que es un orgullo para mí también estar acá, ¿sabes? Porque nos conocemos hace mucho tiempo y somos también de una generación que se sumó a la participación en distintos espacios desde si se quiere, una etapa política que ameritaba que nuestra generación se comprometa. En este caso, este lugar, la ley de medios, ¿no? La discusión que se daba en ese momento en la Argentina, lo decías recién, hoy tenemos a la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se puede normalizar las elecciones pensando ese escenario? Porque a veces se debate, ¿no? El cierre de listas, que este nombre, que este otro nombre, para Fuerza Patria en este caso, los nombres también de parte del gobierno, pero por momentos parecía que en la agenda mediática se olvidaban de que la principal opositora está presa. Sí, claramente hay una intencionalidad, digo, que viene hace muchísimo tiempo, ¿no? De la necesidad de no discutir lo importante y lo urgente. Digo, pero en este caso también la persecución a Cristina y principalmente a Cristina porque es la que sintetiza, por supuesto, un proyecto de país, ¿no? Con lo que cuesta y con lo que le cuesta al pueblo a lo largo de la historia encontrar líderes y representantes, ¿no? Que puedan canalizar sus demandas y también su esperanza. Digo, Cristina, en este contexto, en esta Argentina que tanto necesita de representatividad, la principal líder de la oposición, que supo encauzar justamente a una generación a la participación política, hoy está proscripta, y eso en el marco, en un contexto, en unas elecciones que se dan también la discusión de proyectos de país, donde hay elecciones desdobladas en la provincia con mayor caudal de votos en la Argentina. En este caso nosotros votamos el 7 de septiembre, votamos el 26 de octubre también en la provincia de Buenos Aires y lo que se pronostica es que la participación electoral, por supuesto, va a ser bastante más baja de lo que fue en otras épocas, ¿no? Y si lo comparamos con la Argentina, lo que se espera, ¿no? Y si lo comparamos con las grandes crisis que hubo a lo largo de la Argentina, no dista mucho la cantidad de gente que se espera que vaya a votar. Creo yo que esto tiene que ver también con que Cristina está presa, porque incluso cuando ella fue y vaticinó que podía llegar a presidir el Partido Justicialista, una de las cosas que ella aseguraba, también en las elecciones del 2023, era que si ella era candidata, muy posiblemente iba a terminar presa. Digo, por supuesto, sin pruebas. ¿Qué se ataca cuando se decidió atacar la figura de Cristina? ¿Qué hay detrás? Más allá de su figura, del movimiento al cual representa, ¿de qué estamos hablando cuando estamos viendo qué ejecuta el gobierno al mismo tiempo? Exacto. Esto yo creo que nace fundamentalmente a partir de el endeudamiento de la Argentina, ¿no? Cuando Macri, Caputo toman la deuda en su momento y se vaticina de que muy probablemente la Argentina endeudada iba a ser digitada desde los Estados Unidos su política económica, se convalida con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde hay una revisión trimestral de lo que hace la Argentina en términos económicos y no es casual que cada vez que el Fondo Monetario decide intervenir en la política económica de la Argentina, los argentinos y las argentinas perdemos derechos. Digo, eso está claro. Mira, a mí me tocó ser parte también en la gestión anterior de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del ANSES, cuando la encabezaba Fernanda Raberta. Teniendo la expectativa de que en el ANSES uno entregaba casas a través del Procrear, se entregaban computadoras, ¿no? Más allá de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones. Bueno, nosotros nos encontramos con un ANSES completamente desfinanciada. Ya el Procrear no era el Procrear. Digo, los créditos que se ofrecía al mercado en ese momento durante el macrismo, después de la deuda, fueron los créditos UBA, ¿no? Con tasas exorbitantes, donde aumentaban y no al calor de las paritarias, sino que muy por encima incluso de la inflación, y los trabajadores obviamente perdieron acceso a la vivienda, digo, por lo menos de forma justa, ¿no? Que es lo que debería de garantizar el Estado. Bueno, todo eso lo fue perdiendo la Argentina. ¿Por qué? Porque en su momento, ¿no? En el año 2005, cuando Néstor decide recuperar los fondos de los aportes de los trabajadores,
no solamente lo que estaba haciendo era garantizar, universalizar las jubilaciones. O sea, que todos los argentinos y argentinas, las argentinas, en el caso de las argentinas, a los 60 años y los hombres a los 65, puedan alcanzar una jubilación de manera justa, porque claramente todos han trabajado a lo largo de su vida, pero los patrones no les han hecho los aportes y contribuciones, no solamente se garantizaba esa jubilación, sino que además se habían creado políticas de seguridad social de avanzada. La asignación universal por hijo, el progresar, el procrear. Bueno, hoy no existe eso en la Argentina, y si existe es muy limitado, es la gran discusión que se está dando. ¿Qué hay detrás de eso? Por supuesto que necesitan que Cristina esté presa, porque justamente la persona que decidió enfrentar a través de gobernar la Argentina con su proyecto político, que decide desendeudar la Argentina y enfrentar al Fondo Monetario Internacional, es Cristina. Porque no hay otra persona que lo haya hecho. Y Cristina estaba más vigente que nunca, si querés, porque además era la presidenta del Partido Justicialista al momento en que ellos deciden avanzar judicialmente. Por eso nosotros decimos que el que está proscripto es el peronismo, en realidad. Porque hay claramente una intencionalidad que el partido de oposición en este caso, pero también un partido político que es capaz de reconstruir lo que nadie puede hacer. Primero porque tiene votos y después porque además también hay una memoria de que necesariamente es el peronismo el que cuando gobierna tiene y debe garantizar el acceso, por ejemplo, a las personas que están en edad de jubilarse a una jubilación. Pero para eso te tenés que enfrentar, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese contexto, entendiendo el triunfo de Milei, que lo ha votado un porcentaje del pueblo trabajador, ¿qué desafíos tiene Fuerza Patria de cara a ese votante, ¿no? Que lo votó a Milei, que hoy puede estar desesperanzado, pero que quizás también tiene sus quejas con la gestión anterior de que tuvo el Frente para Todos? Y bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos fue convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque, por supuesto, no necesariamente ese acuerdo garantizaba, por ejemplo, que vos recuperaras el acceso a la vivienda a través de un crédito que te garantizaba el Estado, como el Procrear. Eso quiere decir que no había expectativa en ciertos sectores, ¿no?, de que iba a mejorar su vida. Como siempre hizo el peronismo, porque si querés, lo que tiene que hacer siempre el peronismo cuando gobierna es mejorar la calidad de vida de los argentinos, y eso no sucedió. O sea, es muy complejo con una Argentina endeudada poder bajar los niveles, por ejemplo, de trabajo informal, ¿no? En la medida en que vos no resolvés el problema del empleo de la Argentina y un trabajador para llegar a fin de mes tiene que agarrar 4 o 5 laburos que no son empleos registrados, y no resolvés la situación de fondo, que es que cuando vos tenés un país desendeudado, tenés la posibilidad de garantizar 6 millones de puestos de trabajo. Bueno, yo creo que esas cosas hacen que los argentinos, por supuesto, que duden. Che, loco, no sé si voy a estar mejor con esta opción de gobierno. Por eso cuando se gobierna y se proponen cosas, tenés que cumplir. Tuvimos un problema entre agosto de 2019 y las elecciones generales, que fue que dijimos que nos íbamos a comprometer con investigar la deuda en la Argentina, y cuando gobernaste no lo hiciste. Todo lo contrario, convalidaste el acuerdo con el fondo, con revisión trimestral y con un acuerdo que por supuesto que fue inflacionario. Después, por supuesto que los medios vienen trabajando hace muchísimo tiempo, junto con las corporaciones, con una parte del sector político, ¿no?, que representa y que hace lobby por el fondo, por bancos internacionales y demás. Tenés ese problema que en la Argentina hace mucho tiempo hay sectores que están corrompidos, ¿no?, y que invitan también a que los proyectos de país que necesariamente hacen que la gente tenga laburo, que tenga acceso a derechos, que esos proyectos de país no prosperen. Y que además, si vos te animás a enfrentar esos poderes, muy probablemente termines en cana o siendo perseguido. Entonces, el peronismo a la hora de gobernar tiene que hacer mucho más de lo que dice, ¿no? Y en este contexto que estamos viviendo actualmente, sos del conurbano, también hablando un poco de estas elecciones del 7 de septiembre, ¿cuáles son para vos las demandas concretas que tiene hoy un laburante del conurbano, más urgentes, más allá de la cuestión nacional, económica que hablamos, y dónde debería para vos Fuerza Patria en estas elecciones, también pensando en el 2027, encarar para ofrecer esas soluciones que le mejoren la vida hoy, que tan difícil está en todos los planos, ¿no? Mirá, yo creo que en principio la discusión
es particular en el conurbano, pero en la provincia de Buenos Aires en general, es que la provincia de Buenos Aires al presupuesto nacional le aporta el 40%, recibe el 20%, ¿no? De coparticipación. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que son tutoras de una jubilación, de una pensión, de la asignación universal por hijo, también viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia tiene muchísimos problemas económicos dentro de los hogares. Yo creo que ahí está el principal problema que hoy tenés, ¿no? Y también la desesperanza. Pero bueno, la elección que se daba con Cristina candidata, por ejemplo, en la tercera sesión electoral, también iba a poner el ojo, si querés, en que estas elecciones intermedias, donde se eligen diputados, donde se eligen concejales, donde se eligen consejeros escolares, valen, ¿no? Porque la baja participación en una elección intermedia también, si vos no tenés candidatos que te ofrezcan cierto interés, es muy difícil movilizarse. Y además el gobierno nacional no ayuda, ¿no? Porque vos me decías antes, hay un sector de la sociedad que acompañó, que yo veo, no los veo movilizados, digamos, a acompañar al gobierno nacional, pero no necesariamente por lo que hacemos nosotros, sino fundamentalmente por lo que hacen ellos, ¿no? Esto de estafar a su propio electorado diciendo que van a ir contra la casta y terminan yendo contra los laburantes. Bueno, el desafío nuestro también es recuperar la representatividad. Y recuperar la representatividad, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, es dialogar con el jubilado que perdió los medicamentos, con los pibes que tienen que dejar la facultad porque el Progresar está congelado, porque cada vez hay menos tutores del Progresar. Se recortaron las pensiones por discapacidad con auditorías que no fueron auditorías, digo, porque una auditoría es una persona realizando un control idónea, en este caso un médico. Bueno, eso no sucedió. Digo, se hizo un recorte se invitó a las personas a presentar una documentación. En el caso de las personas con discapacidad, tuvieron que volver a hacer 1000 trámites médicos, con los turnos médicos, con los hospitales saturados, por supuesto, porque cada vez hay menos gente que puede pagar su prepaga. Aumenta el nivel de desempleo, eso quiere decir que hay menos obras sociales, entonces todos vamos al hospital público. Bueno, el hospital público tampoco da abasto si está desfinanciado. Todo eso tuvo que pasar a una persona con discapacidad. Y una persona con discapacidad hoy en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, y en cualquier distrito del conurbano, es el 10% de la población. Pero además está su familia también. Entonces la representatividad para mí también se alcanza acompañando a todos esos sectores que, puertas para adentro, muy probablemente en algún familiar de ellos esté atravesando una situación por lo menos desesperante, ¿no? ¿Te sorprendieron las noticias de estos días con respecto a los casos de corrupción alrededor del gobierno? No, a mí en particular no me sorprendió. No me sorprendió porque ellos... ¿Y cómo caracteriza al gobierno que esto se quede más desnudo? Quizás, porque quizás quienes estamos detrás de la información o somos militantes, sabemos que esto viene pasando hace rato, sin embargo, ahora está como en la tapa, ¿no? Sí, hoy fue muy literal, hoy o ayer. El presidente fue muy literal diciendo le estamos afanando el choreo, digamos. Porque son eso también, digamos. Vienen y lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Digo, yo soy del conurbano, de Ituzaingó, donde el municipio prácticamente logra independizarse a partir de las estafas de Rousselot con Macri, con Franco Macri en Morón, digo, que todavía los vecinos de Ituzaingó sufrimos las consecuencias de esa estafa. Entonces, digo, nosotros los conocemos y son los mismos tipos que hoy gobiernan la Argentina, porque Mauricio Macri estaba, por lo menos hasta hace muy pocos días, absolutamente entregado al gobierno actual, pero le puso al ministro de Economía, le puso a la ministra de Seguridad, le puso a funcionarios en distintos lugares, el propio Sturzenegger, que le hizo todas las reformas posibles a través de, desregular absolutamente todo el Estado, intervenir organismos fundamentales como Vialidad Nacional, el INTA, que también sufrimos consecuencias nosotros en Ituzaingó de eso, pasando a disponibilidad, por ejemplo, a 300 trabajadores del organismo nacional. Fuimos para atrás con el veto en la Cámara de Diputados, pero a su vez ellos al otro día se levantaron y pasaron a disponibilidad a 300 trabajadores. Bueno, muchos de esos trabajadores también viven en nuestros municipios, laburan en nuestros municipios, son gente absolutamente preparada, formada del INTI,
del INTA, del CONICET, muchísimos profesionales del CONICET que no encuentran esperanza hoy en nuestro país, porque realmente ellos no están dedicados, ¿no?, a producir ni a que nuestros profesionales tengan trabajo, entonces van a buscar oportunidades laborales en el exterior, muchos de ellos, otros no. Pero bueno, en el año 2010, el gobierno de Cristina creó el programa Raíces, que lo que hizo fue repatriar a 1000 científicos que estaban por todo el mundo y que además se habían formado en la educación pública acá en la Argentina. Bueno, yo creo que hay mucho para hablar, obviamente, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, de cara a esta elección que es fundamental, el 7 de septiembre, como también lo es la elección nacional que tenemos por delante. Digo, no hay que dejar de lado la discusión de los proyectos de país, porque aparte es lo que ellos también discuten, ¿no? No es fácil la discusión, pero necesariamente la pérdida de pensiones, la cantidad de personas que en este momento, no solamente las que cobran una pensión y ahora ya no la cobran, o los que, porque no puede ser eso con una jubilación, pero con una pensión que es el 80% de un haber mínimo, o sea, que cobran menos que un jubilado, un pensionado, toda la gente que perdió ese derecho, y lo peor es toda la gente que hoy está en edad de jubilarse y que no se puede jubilar, y toda la gente que necesita de una pensión para poder sobrevivir, no es para poder vivir, para poder sobrevivir en esta Argentina, tampoco. Y la gente no se puede jubilar porque no hay moratoria hoy en la Argentina, y la gente no se puede pensionar porque justamente es lo que le proponen a los argentinos. Recordemos que antes de la estatización de los fondos de jubilados en el año 2005, en Argentina, para poder acceder a una pensión por discapacidad era alta por baja. Alta por baja es esperar a que una persona se muera para poder cobrar una pensión. Digo, esa Argentina de crueldad es la que le propusieron a los argentinos a lo largo de toda la historia estos proyectos políticos que no miran al otro como un ser humano, ¿no? Por supuesto, como sí lo hemos hecho nosotros en infinidad de veces cuando nos ha tocado gobernar nuestros municipios, porque muchos que vivimos en el conurbano, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, cuando gobernaba el propio Menem, y que atravesamos la infancia en el conurbano, hemos tenido hemos tenido otras posibilidades, ¿no? También hemos tenido la creación de polideportivos municipales, redes de contención que yo creo que a muchos nos han salvado, las manzaneras, los juegos bonaerenses, bueno, todo eso que vos sabés que lo vivimos nosotros, y a mí lo que me preocupa es que no es que necesariamente eso se perdió, pero al haber tantos problemas también hacia adentro, sí veo que, y preocupa muchas veces la falta de participación en esos espacios de la comunidad, ¿no? Que nos han salvado también a muchos de nosotros y de nosotras en nuestros pueblos, en nuestros distritos. Entonces me parece que también el desafío, por lo menos de nuestra generación, y el desafío del peronismo también, es que esos espacios de la comunidad, que siempre fueron nuestros, ¿no? Como los sindicatos, las fábricas, los clubes de barrio, los centros de jubilados, siempre fueron nuestros porque los creamos nosotros también, ¿no? Viste, yo hablaba recién hace un rato con una compañera y le decía, para mí de las mejores cosas que hizo el peronismo fueron los sindicatos, porque todo tenía un sindicato, ¿viste? Todo era sindicato, todo estaba sindicalizado, y hoy, ¿viste? Parece que es algo que es un problema, y la verdad que no. ¿Entendés? Y como tampoco es un problema el club, como tampoco es un problema, te salva a la comunidad, ¿no? El problema cuando lo tenés, cuando lo sufrís, es algo tan individual, pero cuando te das cuenta que hay varios que están en la misma, la solución puede ser distinta, ¿viste? Yo creo que el desafío para adelante, y no solamente en términos electorales, sino para adelante, va a ser ese. Porque nos tiene que encontrar ahí, digo, hay una generación, que por lo menos es la mía, que se suma a militar en distintos momentos de la Argentina. Yo elegí la militancia durante el conflicto del campo, ¿no? Porque veía que iban a avanzar contra un gobierno que a mí me identificó del primer momento, ¿no? Por mi familia, porque tenemos una historia. Después hay otros que eligieron la militancia a partir de la ley de medios. Otro también hito dentro, y así te puedo nombrar, no sé, la muerte de Néstor Kirchner, que incorporó también a muchísimos jóvenes a la participación política en agradecimiento a un proyecto de país que le había transformado la vida. Bueno, en el año 2011
la presidenta Cristina arrasa en todos lados, también en agradecimiento y en acompañamiento a ese proyecto de país. Y después así, y así, y así, bueno, y hasta el año 2015 que, está bien, se perdió esa elección, Cristina no era candidata, se pierde esa elección, sin embargo se va con una plaza llena. Y en esa misma plaza le da prácticamente el discurso que da un día antes de que la metan en cana en su casa, en San José 1111, en la puerta del PJ. Sentí la misma épica ese día en la puerta del Partido Justicialista que la que sentí en la plaza del 2015, porque todavía conmueve, yo creo que Cristina todavía transmite esperanza, ¿no? Y en estos momentos tan difíciles para la Argentina, donde hay esto, pero en la Argentina y en términos generales, entiendo que en todos lados, ¿no? Esa falta de a veces de rumbo que uno nota, yo creo que nuestro rol, nuestra tarea es volver a la comunidad, volver a los espacios de participación, apostar siempre por estos espacios donde uno se encuentra con su vecino, donde uno se encuentra con el otro. Creo que ese es el camino que tenemos de acá para adelante, por lo menos en estos 2 años, porque aparte ellos van a ir contra eso. Van a ir con la SAD, van a ir con una reforma laboral. Por eso me parece muy interesante que también la apuesta para las elecciones de octubre sea que haya 4 legisladores de extracción sindical, porque eso quiere decir que hay una mirada puesta en lo que pueden llegar a hacer con respecto al trabajo, ¿no?